Cuando Dios provee, nada falta. Imagina esto, estás en medio de una multitud, el sol empieza a descender, el hambre se hace sentir, y no hay nada para comer, no hay tiendas, no hay mercados, y lo poco que hay no es suficiente ni para una sola familia, mucho menos para miles de personas. Los discípulos miran alrededor preocupados, la gente empieza a murmurar, el problema es real, pero entonces Jesús, con una calma sobrenatural, dice algo que desafía toda lógica: denles ustedes de comer. Los discípulos están desconcertados. ¿Cómo alimentar a 5,000 personas con solo 5 panes y 2 peces? Pero aquí es donde comienza lo imposible. Aquí es donde entra en acción el poder de Dios. Porque lo que en manos humanas es insuficiente, en las manos de Dios se vuelve abundancia. Hoy quiero contarte sobre un milagro que desafió la razón, que rompió las leyes de lo natural y que nos dejó una lección para la vida. Si alguna vez has sentido que lo que tienes no es suficiente, si alguna vez has creído que tus recursos son muy pocos, si alguna vez has enfrentado una necesidad que parece imposible de suplir, entonces este mensaje es para ti, porque lo que Dios hizo aquel día en la orilla del mar de Galilea, sigue haciéndolo hoy. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu manera de ver a Dios y su provisión para siempre. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de un resplandor dorado. En la ladera de una montaña, a orillas del mar de Galilea, una multitud esperaba expectante. Más de 5,000 personas habían reunido aquel día para escuchar la palabra de Jesús. Desde temprano en la mañana, hombres, mujeres y niños habían llegado de todas partes, algunos viajando kilómetros solo para verlo, para oírlo, para sentir su presencia. Sus palabras eran diferentes a las de cualquier otro maestro. No hablaba solo con conocimiento, hablaba con autoridad. Cuando él hablaba, los corazones ardían. Pero ahora, el día se había ido y la realidad los alcanzó. No había comida. Los discípulos miraban preocupados a la multitud. Jesús había enseñado por horas, pero la gente tenía hambre. Maestro, ya es tarde. Despídelos para que vayan a las aldeas a comprar algo de comer. Jesús los miró con calma, con esa paz que no se altera ante ninguna crisis, y les dijo: no tienen que irse, denles ustedes de comer. Imaginen la cara de los discípulos, cómo alimentar a 5,000 personas en medio del desierto. Felipe, uno de ellos, hizo cálculos rápidos y respondió: se necesitarían al menos 200 denarios para darles aunque sea un poco de pan, y no tenemos esa cantidad. Andrés, otro de los discípulos, miró a su alrededor y vio a un niño sosteniendo un pequeño cesto. Se acercó y vio lo que había dentro: 5 panes de cebada y 2 peces pequeños. Aquí hay un muchacho con algo de comida, pero ¿qué es esto para tanta gente? Escucha bien, solo 5 panes y 2 peces ante una multitud de miles. Desde la lógica humana, desde los recursos materiales, era imposible, pero aquí es donde empieza lo sobrenatural. Aquí es donde Dios se glorifica. Jesús tomó el cesto con una sonrisa, miró al cielo y dio gracias. Y cuando comenzó a partir los panes y los peces, algo sucedió. Los discípulos comenzaron a repartir la comida. Primero un grupo, luego otro, y luego otro. Y lo increíble fue esto: la comida no se acababa. Cada vez que tomaban un pedazo de pan, había más. Cada vez que repartían pescado, seguía habiendo suficiente. El milagro no fue solo que se multiplicara la comida, el milagro fue que cada persona comió hasta saciarse. Detente un momento y piensa en esto. No fue una pequeña ración para que todos probaran, cada persona comió hasta quedar llena. Cuando todo terminó, Jesús les pidió que recogieran lo que había sobrado, y lo que encontraron fue aún más asombroso: 12 canastas llenas de pan y pescado. Escucha bien, 12 canastas llenas. Al principio solo había 5 panes y 2 peces. Al final, no solo comieron 5,000 personas, sino que sobró más comida de la que tenían al principio. Así es Dios, no solo suple lo necesario, sino que da en abundancia. ¿Cómo sucedió este milagro? Desde la lógica humana, esto es imposible. La materia no se multiplica sola. No hay una explicación científica para que un pedazo de pan al partirse vuelva a regenerarse. Pero aquí está la clave. En las manos del hombre 5 panes son solo 5 panes, pero en las manos de Dios 5 panes pueden alimentar a miles. Jesús estaba mostrando un principio celestial. Lo poco que se supone en las manos de Dios
Él lo multiplica de manera sobrenatural. Dios no necesita grandes recursos para hacer grandes milagros. Dios no ve lo que te falta, ve lo que estás dispuesto a entregarle. Ese niño pudo haberse quedado con su comida, pudo haber pensado, esto es mío, ¿por qué lo daría? Pero él comió y puso lo que tenía en las manos de Jesús. Y cuando algo está en las manos de Dios, deja de ser limitado y se convierte en infinito. Este milagro no fue solo para alimentar a la gente, fue para enseñarnos algo más grande. Dios es nuestra provisión, Dios es suficiente, Dios nunca se queda corto. ¿Qué significa esto para ti? Tal vez hoy sientes que tienes poco, tal vez miras tus recursos, tu fuerza, tu talento, tu fe y piensas, no es suficiente, pero Dios te dice, dámelo, ponlo en mis manos y verás lo que puedo hacer. ¿Tienes un sueño? Dáselo a Dios. ¿Tienes una necesidad? Confía en Él. ¿Tienes un problema que parece imposible? Recuerda que lo imposible es la especialidad de Dios. Jesús no solo alimentó a 5,000 personas aquel día, nos mostró que Él es el pan de vida. Nos enseñó que cuando confiamos en Él, la escasez se convierte en abundancia, que cuando le entregamos lo poco que tenemos, Él lo transforma en algo más grande de lo que podemos imaginar. Así que hoy haz esto, entrega lo que tienes, confía en su poder y prepárate para ver milagros en tu vida, porque cuando Dios provee, provee en abundancia. No te vayas sin ser parte de esta misión. Si este mensaje tocó tu corazón, imagina cuántas personas más puede llegar. Ayúdame a compartir la palabra de Dios. Suscríbete para recibir más mensajes de fe y esperanza. Dale like si este video fue de bendición para ti. Activa la campanita para no perderte ningún nuevo contenido. Comparte con alguien que necesite este mensaje hoy. Juntos, llevemos la cruz de Cristo a más personas. Dios te bendiga.